Muy bien. Básicamente, para definir un poco cuáles son las secuelas de la articulación radiocubital distal en las fracturas del radio distal, debemos definir primariamente cómo es la anatomía. Tollett describió a nivel de la fosa sigmoides 4 tipos de la fosa sigmoides del radio. Si bien sabemos que es una articulación que intrínsecamente es inestable, existen a su vez algunos patrones que aún son más inestables, como la que pueden ver ustedes en la imagen superior izquierda, y que es la fosa sigmoide plana. Entonces, eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a reconstruir una estabilidad o una inestabilidad. Por otro lado, el elemento principal a nivel de la radiocubital distal, por supuesto hay estabilizadores secundarios, pero el elemento principal de estabilidad a nivel de la radiocubital inferior es básicamente la porción profunda del ligamento del fibrocartílago triangular, que se define como ligamento subcruentum y que va a insertarse a nivel de la fobia. ¿Cuáles son los problemas o las secuelas con los que nosotros nos encontramos a nivel de la radiocubital inferior después de una fractura del radio distal? Básicamente los dividimos en 3: la inestabilidad de esta articulación, la impactación cúbito-carpiana por una discrepancia en su longitud, y la artrosis cuando es una evolución crónica de alguna de las dos primeras que hemos mencionado. Con respecto a la inestabilidad tiene múltiples etiologías. Cuando se asocia a fractura del radio distal, básicamente está dada por 2. Puede ser incongruencia de la radiocubital inferior, como pueden ver en el corte axial de esa tomografía, donde existe una alteración de la fosa sigmoides, o lesión del ligamento triangular, fundamentalmente de su porción profunda, de la porción que se inserta a nivel de la fobia. ¿Cómo vamos a tratar? Si lo hacemos en agudo, el tratamiento va a ser la reparación de la inserción fobial. Si hablamos solamente de un componente ligamentario, que esto lo podemos hacer de manera artroscópica o lo podemos hacer de manera abierta. El resultado básicamente es el mismo. No obstante, cuando tenemos una inestabilidad crónica con un ligamento que es completamente irreparable, la posibilidad de reconstrucción de los ligamentos se va a dar básicamente con injerto de tendón, y eso, una de las técnicas más conocidas es la técnica de Bryan Adams. Si bien hay otras técnicas, esta es la primera de las técnicas. Bryan Adams fue uno de los primeros en trabajar sobre la inestabilidad crónica y la reconstrucción de los ligamentos radiocubitales. Y ahora bien, cuando vemos la impactación cúbito-carpiana, la impactación cúbito-carpiana se da como una consecuencia o como una secuela de la pérdida de la altura radial, y eso va a generar varias cosas. Por un lado, puede estar generando inestabilidad, porque lo que produce es una incongruencia a nivel de la radiocubital inferior, y lo otro que produce es la impactación cúbito-carpiana propiamente dicha, que va a llevar primeramente a una lesión del fibrocartílago. Generalmente es una lesión central del fibrocartílago triangular en el disco articular. Si aparte esto continúa, ese síndrome de impactación continúa, va a generar una lesión a nivel del ligamento lunopiramidal y finalmente una artropatía a nivel de la articulación lunopiramidal. ¿Cómo la evaluamos? La vamos a evaluar en un paciente que tiene dolor en la radiocubital inferior, o sea, un dolor del borde cubital, un paciente que tiene un antecedente de una lesión o de una fractura, y que cuando vemos en la radiografía se va a presentar con una variante cubital plus, que no es necesario que sea muy intensa, pero sí vamos a ver, cuando de acuerdo a la cronicidad, como podemos ver en la radiografía, esa imagen que se ve más radiolúcida a nivel del borde cubital del semilunar, y que se va a traducir en el nivel de la resonancia como una imagen de edema, y que debe ser bien diferenciada de lo que es la lesión o la enfermedad de Kienbock, donde el síndrome de impactación cúbito-carpiana es siempre cubital y la enfermedad de Kienbock generalmente comienza del lado radial. Por otro lado, el tratamiento de esto lo vamos a hacer, en teoría, hasta cuando tenemos 3 milímetros que necesitamos acortar. Cuando hay un cúbito plus de 3 milímetros podemos hacer un procedimiento de wafer, que puede ser a cielo abierto o de manera artroscópica, y de manera artroscópica lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos una lesión central del fibrocartílago triangular.
Y cuando es mayor a 3 milímetros el acortamiento que necesitamos hacer, vamos a hacer un acortamiento de cúbito. Si bien la técnica de Mills fue la primera descrita, donde se sacaba una porción del cúbito, normalmente, como eran cortes transversos, eso estaba asociado a mayor índice de complicaciones, fundamentalmente la pseudoartrosis. Y ahora, con el advenimiento de placas diseñadas específicamente para osteotomías, los cortes se hacen de manera más precisa y la fijación es una fijación rígida con tornillos de compresión interfragmentario y aparte el montaje de la placa de neutralización. Vamos a ver un caso, una paciente de 18 años, como antecedente había tenido una epifisiolisis del radio distal a los 11 años. La paciente realizaba deporte, jugadora de hockey, tuvo un trauma hace un año y a partir de ese momento comenzó con dolor cubital permanente, con un dolor en la escala visual análoga en el reposo de 5/10 y en la actividad de 8/10. A nivel de la goniometría presentaba un déficit en el rango de flexo-extensión, como pueden ver ustedes a nivel del video, pero no había alteración en la pronosupinación. Y sí tenía una inestabilidad radiocubital inferior franca. Cuando evaluamos las radiografías de muñeca comparativa, podemos observar el cúbito plus que tenía en la muñeca afectada. Y entonces lo que se decidió fue hacer un acortamiento, porque como era más de 3 milímetros necesitábamos hacer un acortamiento y no un procedimiento de wafer. Se hizo el acortamiento. Ese acortamiento fue de 10 milímetros, ahí se produce, ustedes ven cómo bajo intensificador de imágenes se realiza el acortamiento, y la evaluación de la inestabilidad asociada a esa reducción de la radio cubital inferior no mostró ningún problema, por lo tanto era más un problema de incongruencia articular que de inestabilidad propiamente dicha, o sea que los ligamentos radiocubitales estaban funcionales. El resultado postoperatorio, la paciente a los 6 meses, asintomática, sin dolor en el borde cubital, con recuperación del rango de flexoextensión que había perdido y con la pronosupinación que mantenía igual que en el preoperatorio. Finalmente, la artrosis, que es una secuela crónica que puede estar dada una secuela crónica de inestabilidad o incongruencia articular por lesión tanto de la fosa sigmoides del radio o por lesión a una fractura articular a nivel del extremo distal del cúbito. Básicamente, en este caso, las opciones que nos metemos son los tratamientos paliativos, de los cuales el procedimiento de Darrach o la resección del extremo distal del cúbito y la técnica de Sobe-Kapandji son los más conocidos. Si bien cuando uno busca en la literatura existen algunos reportes de reconstrucción a nivel de la articulación radiocubital que tienen dos extremos totalmente opuestos. Uno es la artroplastía, donde se viene desarrollando cada vez más, y otro es la reconstrucción microquirúrgica con transferencia habitualmente de la cabeza del metatarsiano del segundo dedo del pie. Y esto, por supuesto, debería tener indicaciones diferentes en las artroplastías en pacientes de mayor edad y las reconstrucciones microquirúrgicas en pacientes jóvenes. No obstante, nosotros en el año 2010 hicimos una revisión de la literatura y publicamos un artículo sobre medicina basada en la evidencias, sobre qué había escrito a nivel de la reconstrucción de la articulación radiocubital distal después de una fractura del radio distal. Y básicamente lo que se sabe, el conocimiento o lo que uno en este momento encuentra en la mayoría de los colegas es que la técnica de Darrach se reserva para pacientes más ancianos, la técnica de Sobe-Kapandji se reserva para pacientes más jóvenes, y si bien eso tiene todo un corolario teórico de por qué debe ser utilizado así, nosotros no encontramos ningún tipo de evidencia de que la Darrach en pacientes jóvenes no diera los resultados que da la técnica de Sobe-Kapandji, ni tampoco encontramos ninguna información de la traslación cubital a la que a veces se la asocia a la Darrach, en el contexto de una
secuela de una fractura del radio distal. Es muy diferente al tratamiento de la muñeca reumática. En la muñeca reumática, la alteración de los ligamentos radiocarpianos, si uno hace una Darrach, tiene el problema de la traslación cubital, pero en el contexto postraumático de una fractura del radio distal, no hay ningún reporte, no hay ninguna evidencia que realizar una técnica de Darrach conlleve a una traslación cubital del carpo. ¿Cuál es el principal problema de estas dos técnicas? Básicamente la inestabilidad del muñón distal y el dolor asociado a esa inestabilidad. Encontramos nosotros en la literatura que definir inestabilidad es extremadamente difícil desde el punto clínico, porque es una evaluación completamente subjetiva, pero sí hay una concordancia en la literatura de que a medida que más proximal es la resección del cúbito distal, ese muñón es más inestable. Y entonces, si uno tiene ese concepto, básicamente cuando uno realiza una técnica de Sobe-Kapandji, la resección y el muñón proximal el muñón distal del cúbito es mucho más proximal que cuando uno hace una Darrach. Es por eso que en teoría la Sobe-Kapandji debería dar un muñón mucho más inestable que la técnica de Darrach. Y con respecto a lo que es la artroplastía a nivel de la radiocubital inferior, todos los reportes que nosotros encontramos básicamente están asociados a altos conflictos de intereses, ya que son los desarrolladores de las prótesis. Entonces, en resumen, las secuelas que nosotros encontramos a nivel de la radiocubital inferior tienen que ver con inestabilidad, impactación y artrosis, y que pueden estar asociadas, habitualmente vamos a encontrar asociadas principalmente la inestabilidad y la impactación, donde vamos a realizar cirugías reconstructivas, ya sea ósea o ligamentaria, de acuerdo a su génesis, y vamos a reservar la cirugía paliativa en caso de artrosis a nivel de la radiocubital inferior. Muchas gracias.